A analizar todos estos temas, esta nueva guerra fría, esta escalada nuclear de la mano de Adrián Celaya, presidente de ECAI Group. ¿Qué tal, Adrián? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues encantados de tenerte por aquí y bueno, pues deseando saber tu valoración, tu opinión de estas declaraciones de Donald Trump antes justo de reunirse con Xi Jinping y sobre todo esto que hemos comentado muchas veces, esta guerra fría que, bueno, ya se puede decir que es una realidad, ¿no? Bueno, sí, yo creo que se puede decir hace tiempo, ¿no? Ahora la duda es en qué medida estamos ya con un pie dentro de guerra caliente, ¿no? Cuando a través de Ucrania las grandes potencias se están enfrentando de forma tan directa, ¿no? Tan directa, ¿no? Bien, vamos a ver, lo que está sucediendo es, desde el punto de vista de Donald Trump, este último movimiento es una operación de imagen, una vez más, ¿no? Porque es evidente que estas demostraciones de Rusia en relación con el misil Burevestnik y con el dron submarino Poseidón, pues han dejado claro algo que todavía algunos dudaban, es esa prioridad o esa enorme ventaja tecnológica que en el ámbito estratégico tiene Rusia sobre Estados Unidos, en el ámbito del armamento estratégico, ¿no? Esto era algo que ya estaba anunciado desde hace mucho tiempo. Estas tecnologías las hizo públicas Rusia en el año ya 2018. Algunos eran escépticos de si esto era cierto o no. Bueno, ahora ya está perfectamente verificado y una tras otra estas distintas armas se han ido probando en la práctica y han ido demostrando que efectivamente todos estos anuncios de Rusia eran ciertos, eran verídicos y que efectivamente estas tecnologías son disponibles, están dispuestas por Rusia, ¿no? Bueno, esto le da una enorme ventaja tecnológica a Rusia, ya digo, en el ámbito militar estratégico, y Estados Unidos, Trump, el trumpismo, tenía que responder de alguna forma, ¿no? Y este anuncio de pruebas nucleares, bueno, algunos plantean la duda de si se refieren a pruebas físicas o a qué se está refiriendo, ¿no? O a pruebas de algún nuevo tipo de armamento o pues, que pruebas nucleares ahora normalmente en los últimos años, en las últimas décadas, se hacen a través de ordenador, por vía digital, ¿no? Pero, bueno, independientemente de la concreción, está claro que ha sido una respuesta intentando transmitir que, bueno, ellos tampoco se están quedando atrás. Pero, bueno, hay una constatación general de que, ya digo, en el ámbito estratégico, Rusia tiene una ventaja clara, pero con un problema que no existía hace unos años y ahora sí, y es el de que se ha venido progresivamente poniendo en duda la disposición de la disposición o la capacidad de Rusia de hacer efectiva esa utilización de armas estratégicas. Es decir, a través de estos sucesivos pasos que se han dado en los 2 últimos años, a partir del momento en que se ve que Rusia tiene ganada la guerra de desgaste, pues han venido una serie de provocaciones por parte de los países de la OTAN, fundamentalmente, que no han sido respondidas por Rusia, y al no ser respondidas han facilitado pues una siguiente provocación y una siguiente provocación. Esa falta de respuesta tiene una lógica estratégica, puesto que Rusia está ganando la guerra, no quiere distraerse y no quiere precisamente caer en esas provocaciones, pero ya se sabe que el no responder a una provocación pues trae consigo el que luego venga otra provocación y luego otra, ¿no? Entonces, esto ha llevado a poner en cuestión la capacidad de Rusia de hacer uso, digamos, de su capacidad estratégica, de esa ventaja de amenaza, esa ventaja no me sale ahora el término en castellano, pero bueno, de detener a las otras fuerzas, a las fuerzas enemigas, simplemente ante la conciencia de que tienes unas determinadas ventajas estratégicas, ¿no? Y esto es lo que dentro de la propia Rusia se está reprochando a la actual estrategia del Kremlin, en el sentido de que si no se transmite con claridad que en el momento en que sea necesario vas a estar realmente dispuesto a utilizar este armamento, no sirve de nada tenerlo, ¿no? Y parece que los movimientos que se han realizado desde Occidente están dando por supuesto hasta ahora que Rusia sí tiene una enorme capacidad militar estratégica, pero no quiere usarla, por lo que sea,
no la va a utilizar y, por tanto, podemos seguir dando pasos en esa escalada uno tras otro. Los últimos, pues ya sabemos, son las amenazas de misiles de largo alcance o el anuncio por parte de Francia del desplazamiento directo de tropas regulares francesas de 3.000 unidades a Ucrania, ¿no? Bueno, esta es un poco la filosofía que late detrás, a pesar de que la ventaja estratégica de Rusia es muy clara, pero en la medida en que, según algunos, se le haya ido perdiendo el respeto a Rusia por no haber respondido a las provocaciones, pues la eficiencia, la eficacia práctica de esa ventaja estratégica pues queda bastante reducida mientras no cambien de alguna forma las coordenadas o se realicen nuevos movimientos por parte de Rusia que transmitan efectivamente su disposición a responder a estas provocaciones, ¿no? Bueno, pues estamos ante una guerra fría, una guerra caliente, ¿no? Ya prácticamente. Te quiero preguntar, precisamente por estas pruebas que hemos visto esta semana, hablábamos del fin de semana del misil Burevestnik, ayer se presentaba sobre todo este submarino nuclear Poseidón. Cuéntanos un poco cuál es el alcance de este tipo de armas. Decía Putin que no tienen parangón. Se dice que son armas del día del juicio final. ¿Qué hace diferente a este submarino Poseidón? ¿Por qué es tan importante? Sí, el submarino Poseidón es un submarino no tripulado, es decir, es como si fuera un enorme dron submarino que puede sumergirse a profundidades y que lo hacen indetectable y moverse a una velocidad muy superior a los de los submarinos normales y además tiene carga nuclear, ¿no? Con lo cual su capacidad de hacer frente a las defensas antinucleares es enorme. Es un dispositivo frente a los submarinos nucleares actuales, tradicionales, es claramente indetectable y es una ventaja desde el punto de vista de la guerra nuclear submarina pues impresionante frente a todo lo que existe hasta ahora, ¿no? Y el Burevestnik, bueno, esto se ha comentado repetidamente durante estos días, ¿no? Es partiendo de una tecnología bastante clásica, pero es de un misil que tiene motor nuclear y que tiene capacidad por lo tanto, de realimentar su capacidad energética en el tiempo, por lo tanto, de permanecer casi indefinidamente volando, tiene capacidad de acercarse a muy baja altura y, por lo tanto, muy difícil de detectar por los radares y, además, tiene capacidad de modificar sus trayectorias y sus objetivos sobre la marcha. Como ejemplo, se ha puesto el que un Burevestnik puede estar patrullando, por ejemplo, alrededor de la costa de Estados Unidos indefinidamente durante mucho tiempo, hasta que en un momento determinado recibe una orden de dirigir un proyectil hacia una determinada ciudad de Estados Unidos de forma inesperada, ¿no? Con lo cual es evidentemente un salto estratégico impresionante dentro de la relación entre capacidad ofensiva y capacidad defensiva en el ámbito nuclear, ¿no? Ya digo, estas son armas que se habían anunciado ya en el año 2018, ahora se está viendo cómo uno tras otro estas capacidades armamentísticas de Rusia se están verificando en la realidad, que efectivamente existen y son disponibles para su uso, ¿no? Bien, esto no cambia algo que ya era conocido y que he comentado antes, es esa superioridad rusa en el ámbito nuclear estratégico. Esto reafirma esa superioridad y, además, con una distancia muy significativa con respecto a las capacidades de Estados Unidos. También hay que decir que, frente a eso, se supone que Estados Unidos tiene una capacidad muy superior en el ámbito militar táctico, ¿no? En el ámbito no nuclear, si se quiere, para simplificar, ¿no? Porque, claro, tiene una inversión en defensa impresionante y un ejército desplegado en todo el mundo que, bueno, tiene unas necesidades y unas capacidades que evidentemente no tienen ni Rusia ni China. Se habla de que, bueno, en la medida en que estas capacidades de alguna forma están relacionadas con la capacidad económica, pues China va poco a poco acercándose a la capacidad militar de Estados Unidos en el ámbito táctico, y que también es cierto que en el caso de Estados Unidos esta capacidad táctica tiene que soportar
un enorme despliegue exterior que incluye cerca de 800 bases militares en el extranjero, ¿no? Y claro, esto tiene un coste de recursos impresionante, mientras que China y Rusia tienen sus efectivos centrados en la defensa de su propio país y del entorno, ¿no? Lo cual evidentemente necesita muchos menos recursos, ¿no? Bueno, pues precisamente hablando de China y de Rusia, hablando ya, bueno, de este mundo tripolar, ¿no?, que es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar, te quiero preguntar por la reunión que hemos tenido hoy entre Donald Trump y Xi Jinping, con una especie de acuerdo, una especie de tregua provisional, ¿no? Se puede decir que han comprado un poco de tiempo, ¿no? Un año, en algunos casos 6 meses. ¿Cómo valoras esta reunión entre Trump y Xi? Bueno, yo creo que hay que valorarla muy positivamente, ¿no? Al final, esto va a ser positivo para la economía de los dos países y nos sitúa también en un contexto previsible, porque sabiendo cómo actúa Trump en general en su actividad política y en concreto en política exterior, pues bueno, hay que relativizar todos los anuncios que va haciendo sobre amenazas arancelarias con respecto a un país o con respecto a otro país, y que, bueno, pues lanza amenazas de aranceles del 100%, luego del 1000%, del 500%, pero que luego todos sabemos que al final estas cosas, por las buenas o por las malas, pero van a llegar a un punto razonable. Bueno, en este momento, aunque sea provisionalmente, estamos llegando a ese punto razonable. China y Estados Unidos, pues bueno, se han centrado en un ámbito ya mucho más habitual en las relaciones diplomáticas entre distintos países y bueno, vamos a esperar que continúe esa línea de colaboración, teniendo en cuenta que, bueno, que tanto China como Estados Unidos de alguna forma se están reconociendo mutuamente como las grandes potencias. Esto es muy importante porque en el caso de Estados Unidos la capacidad psicológica de aceptar que ya no es la potencia hegemónica, o no es, si se quiere, la única potencia hegemónica en el mundo, es muy importante para poder abordar relaciones con otros países de una forma realista y sin distorsionar lo que es la realidad del mundo en este momento, ¿no? Yo creo que Estados Unidos está aceptando el peso real que China tiene en la economía mundial en este momento y su enorme capacidad económica y enorme capacidad industrial, y China de alguna forma, bueno, pues yo creo que también entiende que lo que ha sucedido durante los últimos 40 años ha sido muy beneficioso para China, ha sido muy beneficioso también para las multinacionales estadounidenses, pero ha sido destructivo para la economía y la sociedad norteamericanas, y que en ese sentido es lógico que de alguna forma Estados Unidos como país intente corregir, aunque sea parcialmente, pues estas dinámicas de globalización absoluta que, bueno, pues que llevadas al extremo, pues acaban haciendo un daño tremendo a unos u otros países, ¿no? Bueno, pues importante esta reunión entre Donald Trump y Xi Jinping, hablando sobre sus acuerdos comerciales, pero hablando también sobre la guerra en Ucrania. Estábamos contando hace apenas unos minutos cómo está la situación en Pokrovsk. Se dice que está prácticamente rodeado. Me gustaría preguntarte también por esto, Adrián, porque hablamos ahora de China y de Estados Unidos. Siempre se dice, bueno, pues que el tercero en discordia es Rusia, ¿no? Hablamos antes de este mundo tripolar. ¿Cómo está la situación ahora mismo en el frente y sobre todo en Pokrovsk, ¿no?, que parece que bueno, puede ser un punto de inflexión, ¿no?, en este conflicto? Sí, bueno, Pokrovsk está en la situación que habéis comentado. Algo similar sucede en Kupiansk. Rusia sigue avanzando a todo lo largo del frente, entrando en Zaporilla, en Dnipropetrovsk, incorporando cada vez más terreno. Pero bueno, ya sabemos cuál es la dinámica de este conflicto, que es una guerra de desgaste. Es decir, el objetivo fundamental de Rusia no es el territorial, sino el desgastar al enemigo lo más posible, ¿no? Y es ese desgaste, en la medida en que ese desgaste le permite ir realizando avances territoriales sin arriesgar excesivamente o en efectivos o en material, pues van avanzando, ¿no? Entonces, ese avance está muy relacionado con el desgaste y el
colapso o los pequeños colapsos del ejército de Ucrania, que está cada vez más sobreextendido a todo lo largo del frente, y esto hace que el ejército ruso avance cada vez más rápido, ¿no? Ya está incorporando puntos estratégicos claves del Donbass. Pokrovsk es un punto estratégico como nudo de comunicaciones, y bueno, el Donbass ya está cada vez más cerca de ser territorialmente ocupado, aunque ya digo, el punto clave para Rusia no es el avance territorial, sino el continuar en esa dinámica de desgaste que está ya desde hace mucho tiempo llevando a un desgaste progresivo del ejército de Ucrania frente a un fortalecimiento progresivo del ejército ruso, ¿no? Y que ya hace 2 años pues nos dejó muy claro que Rusia tenía ganada esa guerra de desgaste y que por lo tanto era cuestión de tiempo que esa guerra de desgaste se trasladara a avances territoriales, ¿no? Bueno, pues la mirada puesta desde luego en Pokrovsk, en lo que pueda suceder en las próximas horas. Me gustaría preguntarte también por la situación en Oriente Medio, este alto el fuego que anunciaba a bombo y platillo Donald Trump y que, bueno, pues cada vez parece estar más cerca del fracaso. Te quiero preguntar por esto, Adrián, ¿cómo ves la situación, estos nuevos ataques de Israel y cuánto crees que se puede mantener esta situación? Bueno, eso también era esperable porque sabíamos que era un acuerdo de alguna forma cogido con pinzas, ¿no? Y ahí tenemos dos tensiones que tienen mucho que ver con la perspectiva de corto o de largo plazo, ¿no? Y que generan enormes tensiones, estas dos perspectivas, tanto en Estados Unidos como en Israel, y evidentemente en sentido contrario también en el ámbito palestino, en Gaza, ¿no? Es decir, desde una perspectiva de corto plazo, Estados Unidos e Israel estaban obligados a hacer algo, porque estas masacres en Gaza, operaciones tan abiertas de limpieza étnica, estaban generando un auténtico desastre frente a la opinión pública internacional. Gobiernos que, de hecho, eran favorables o cómplices de Israel se estaban viendo obligados a posicionarse en contra de lo que estaba sucediendo. Los países árabes estaban consolidando una relación que no habían tenido desde hace mucho tiempo, pensando en una actuación común frente a Israel. Muy importante el pacto estratégico entre Pakistán y Arabia Saudita. Pakistán es la única potencia nuclear del mundo islámico, y todos son factores extraordinariamente peligrosos tanto para Israel como para Estados Unidos y su presencia en Oriente Medio. Y a esto hay que añadir, muy importante también, la deriva muy rápida de la opinión pública estadounidense, que incluso en la base maga de Donald Trump se estaba distanciando muy rápidamente de Israel, y con encuestas que decían muy claramente que de 40 años para abajo la propia base maga pues era claramente contraria a las políticas de Israel en Gaza y también a la influencia de Israel en Estados Unidos. Claro, todo esto estaba comprometiendo incluso la propia base de poder fáctico de Israel en Estados Unidos, ¿no? Entonces, desde una perspectiva de esta perspectiva de corto plazo, Israel tenía que de alguna forma frenar esta oleada de la opinión pública mundial, pero ese freno quizás se puede conseguir con unas semanas de alto el fuego para luego recuperar el proceso, digamos, expansionista una vez que ese peligro pues se ha alejado, ¿no? Y yo creo que esa era la dinámica previsible en la que estamos, porque las tendencias de fondo en Israel son claramente expansionistas, y ya hemos comentado más de una vez, claramente expansionistas, y además con un expansionismo digamos, con una cierta urgencia histórica frente a un contexto en el que ese poder de Estados Unidos que les ha apoyado durante décadas se va perdiendo su influencia en el mundo, y por lo tanto Israel, si quiere mantener o hacer efectivas esas estrategias supremacistas, esas estrategias expansionistas cara al gran Israel, etcétera, tiene que aprovechar estos años mientras ese apoyo se mantiene. Entonces tenemos esa estrategia de fondo que es claramente expansionista y de forma muy agresiva, y por otro lado esa tendencia de corto plazo que les ha obligado de alguna forma a llegar a ese acuerdo de alto el fuego. Pero la tensión entre esas dos perspectivas es constante y va a ser constante y va a poner en riesgo constantemente a
a esa dinámica de alto el fuego, claro. Bueno, pues muy atentos a la situación en Oriente Medio, este alto el fuego, que veremos cuánto se mantiene en el tiempo. Adrián, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer contar contigo por aquí, como siempre. Gracias a vosotros. Muchas gracias.